Muy buen día, les saludo con mucho gusto. Hoy jueves 26 de septiembre del año 2013. Hoy en Informa TV estaremos viendo que el Senado de nuestro país discute nuevas reformas a foro militar. También le estaré informando que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit realizará en próximos días un foro sobre trata de personas y turismo sexual. En materia internacional veremos que Naciones Unidas advierte sobre el crecimiento al consumo de drogas en Colombia. Además, le estaré informando que pide Naciones Unidas ampliar cuota de género en nuestro país. Esto y más en tan solo unos instantes. Además, le informo que estaremos entrevistando a alguien muy importante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Quédese con nosotros. En este momento damos inicio a nuestra primera sección de noticias nacionales. Con el objetivo de promover y generar un escaparate sobre la producción cinematográfica en materia de derechos humanos, cabe destacar que desde próximo del 2 al 6 de octubre se estará realizando el 6º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos allá en la Ciudad de México. En este se exhibirán 17 filmes en el Cinépolis Diana, la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Cineteca Nacional. En esta ocasión, durante este festival se buscará no solo programar cintas en materia de derechos humanos, sino hacer mesas redondas para poder hablar y discutir sobre este tema. El día de hoy jueves, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Ibrain, ofrecerá una conferencia de prensa en punto de las 11:15 horas en el auditorio de la comisión a su cargo, esto para dar a conocer la recomendación 37-2013 dirigida al titular del Instituto de Pensiones del Estado por la violación de los derechos a la vida, la salud y de los adultos mayores, y también ahí mismo dará a conocer el diagnóstico sobre el ejercicio y garantía de los derechos humanos de los migrantes extranjeros en Jalisco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que inició una queja de oficio ante las posibles irregularidades cometidas por autoridades de Guerrero antes, durante y después de las lluvias que en ese estado han dejado por lo menos 56 municipios afectados. El organismo de derechos humanos dio a conocer que investigará si hubo irregularidades en cuanto a la aplicación de medidas de protección civil y agravios por omisiones y una actuación deficiente de los servidores públicos quienes están encargados de atender a los habitantes de los municipios que les comenté están afectados. Con el fin de sensibilizar sobre garantías fundamentales a empleados del Poder Judicial de la Federación, esto en el Distrito Federal, en Jalapa y en Guanajuato, la Universidad Iberoamericana está impartiendo el Diplomado de Derechos Humanos. Mediante un comunicado, el coordinador de este programa de derechos humanos de esta casa de estudios, José Antonio Ibáñez, indicó que el diplomado, con una duración de 100 horas, permitirá implementar esta perspectiva en la labor profesional de las y los servidores públicos de ese sector. El día de mañana, viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Nayarit realizará el foro Trata de Personas y el Turismo Sexual en México, Retos para un Cambio, el cual se estará realizando en el Centro de Convenciones del Hotel Villa de Palmar en Nuevo Vallarta. Este evento, dirigido a prestadores y prestadoras de servicios turísticos, representantes e integrantes de instituciones públicas, además de organizaciones no gubernamentales, estudiantes universitarios, así como de otras instancias públicas, tiene como finalidad contribuir a la visualización del delito en fortalecimiento de capacidades de los actores clave en cuanto a la detención, identificación y combate de estos delitos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, informó que la solicitud del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, para el retiro de 17 parquímetros del polígono decretado como zona de monumentos históricos en Cuautla, Morelos, servirá como una prueba en el juicio de inconstitucionalidad que ha promovido este organismo derecho humanista por el cobro de estacionamientos en la vía pública. Cabe recordarles que anteriormente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos había promovido una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la instalación de parquímetros en esta zona, esto por las contradicciones que existen entre las normas de carácter general y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue el día de ayer cuando comenzaron las audiencias públicas para la reforma al Código Militar de nuestro país, las cuales están organizadas por la Comisión de Justicia del Senado de la República. En este primer día de trabajo para revisar el proyecto de dictamen que reforma el artículo 57 del Código de Justicia Militar, los senadores Roberto Gil, Alejandro Encinas y Verónica Martínez, entre otros, rechazaron que el Senado quiera debilitar a las Fuerzas Armadas, al argumentar que lo que se busca es poder fortalecer su institucionalidad y su actuación en el marco de los derechos humanos. Y bien, esto es parte de lo que sucede en nuestro país. Es momento de ir a una breve pausa. Yo le recomiendo que no se despegue de su pantalla, que en unos momentos más nos estaremos enlazando vía telefónicamente con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y conocer qué es lo que están haciendo en materia de derechos humanos. En este momento usted se encuentra viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV. Y en este momento saludo con mucho gusto en nuestro espacio de entrevista a la licenciada Venus Araujo Millán, quien es jefa del Departamento de Atención a Grupos Indígenas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muy buenos días, licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días, Lea, muy bien. Espero que también por allá estén muy bien. Sí, gracias. Bueno, platíquenos un poquito sobre la atención a los grupos indígenas en aquella entidad mexiquense. Mira, en el Estado de México contamos con 5 pueblos indígenas, que son el Mazahua, el Otomí, el Matlacinca, el Tlahuica, y estos grupos pues nos representan no solamente a nivel local, municipal, estatal, sino pues a nivel nacional, ¿no? Entonces la importancia de ello, de rescatar estos usos y costumbres, estas tradiciones que nos mueven pues como país. Claro. Licenciada, bueno, me está indicando usted que son 5 pueblos indígenas los que tiene identificado la Comisión del Estado de México. Bueno, a mí me gustaría saber si es que las personas, bueno, en este caso su departamento está capacitado en cuestiones de los dialectos a los que estas personas, pues bueno, en los que ellos conviven y los usos y costumbres de estas personas. El programa de atención a indígenas aquí en la CODEM, sí, está a cargo de una servidora y tenemos enlaces con diferentes instituciones. Muy bien. Una de las más importantes en este sentido que tú me preguntas sería CEDIPIEM. Ellos tienen una red de traductores. CEDIPIEM es el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en el Estado de México. Porque bueno, como bien sabemos, si ellos en algún momento no tuvieran la manera de hablar español fluido cuando tienen algún problema legal o bien en alguna situación de hospitalización, pues se acude a CEDIPIEM, se hace la gestión para que nos apoyen en este sentido para un traductor y pues en su lengua, que es su derecho, en su idioma, que ya es idioma como tal, pues se les dé la información pertinente o la ayuda, ¿no? Así es. Por ahí estaba viendo algunas fotografías que fueron tan amables de permitirme, en las que se encuentran ustedes bailando y conviviendo con varios indígenas. Platíquenos cuáles son algunas de las acciones que lleva a cabo el departamento a su cargo.
Mira, el programa que tengo a cargo únicamente lo llevo una servidora sola. Lo que estamos haciendo es mes con mes ir a la difusión de derechos humanos de los pueblos indígenas a diversas comunidades, localidades en su contexto, a escuelas, con madres de familia, con delegados, a recoger patrones que vulneren los derechos humanos de estos pueblos indígenas. Claro. Y obviamente pues en estas pláticas se les dice que el primer defensor de sus derechos humanos son ellos mismos. ¿Y cómo lo van a hacer? Sabiendo cuáles son sus derechos, ¿no? De esto se trata. Por supuesto, licenciada. Bueno, atienden desde mujeres, hombres, niños, niñas. ¿Y cuál es el sector ahorita con el que más están trabajando? Bueno, los indígenas ya son en sí un grupo vulnerable. Dentro de ellos sabemos que pues hay más grupos vulnerables. Les digo, cuando son mujeres pues son doblemente vulnerables. Cuando son niños, cuando son adultos mayores, cuando tienen alguna discapacidad. Estamos trabajando más en este sentido con mujeres, que son las que se ven más interesadas, con un poco más tiempo y con mayor disposición para saber de ello, ¿no? Sí, en ocasiones, en algunos lugares, tenemos la presencia de hombres, aunque esto en menor cantidad, pero vaya, siempre interesados en saber cuáles son sus derechos y llegar también a hablar de lo importante que es la igualdad de género en este sentido, no nada más hacia las mujeres, sino con los hombres, ¿no? Que debieran ser, pues, los que más escuchen este tema para ponerlo en la práctica. Así es. Cuenta la comisión con, bueno, me dice que una vez por mes, ¿verdad? Van a visitar a varias localidades. Al mes tenemos más o menos una salida cada semana, en promedio. Okay. Entonces estamos saliendo de 4 o 5 veces por mes y lo demás, bueno, lo tenemos que bajar a gabinete. Claro. Estas personas, bueno, el único acercamiento que podrían tener entonces con ustedes es cuando ustedes se dirigen hacia ellos. Pues nos acercamos a ellos así, pero bueno, también contamos con las visitadurías, con los defensores municipales. No serían las únicas acciones que se llevan en este sentido. Y bueno, ellos ya tienen el acercamiento a la comisión. En algún momento también ellos han llegado aquí a la comisión para que se les haga acompañamiento para gestionar algunas situaciones, por ejemplo, en el sector salud. Muy bien. Me comentaba anteriormente que cada uno de estos grupos tiene distintas problemáticas, bueno, porque cada quien tiene sus usos y costumbres, a pesar de que somos del mismo país y de diferentes lenguas y demás, pero ¿cuáles son algunas de estas problemáticas? Alguna de las problemáticas es que desafortunadamente, y es pleno siglo XXI, por usos y costumbres, la mujer sigue siendo relegada, ¿no? Y esta igualdad de género que se apetece debiera ser ya toda una realidad, pues está todavía algo distante en estos grupos indígenas. En este caso, bueno, ¿cómo hacerle si las mujeres son las que más interesadas se han mostrado en cuanto al tema de derechos humanos y siendo que son ellas las más vulneradas, cómo hacerle cómo acercarse en este caso a los varones? De las pláticas estoy planteando algo que también se ha venido trabajando con la unidad de mediación, específicamente con la licenciada Mireya Miranda, donde les hablamos cuál es el lenguaje no violento, ¿no? Para acordar cómo puede evitarse esta violencia intrafamiliar y por tanto este maltrato no solamente físico, sino psicológico a la mujer, donde podemos llegar a acordar o a cambiar nuestra manera de expresar nuestra frustración hacia la pareja. Correcto. Aparte de estas jornadas de capacitación a estos grupos, ¿existen otros eventos? Sí, hay por la Secretaría jornadas de salud donde estamos con diversas instituciones prestando servicios gratuitamente para poblaciones y regularmente estas también están incluidas las indígenas. En lo que va de este año, ¿tiene más o menos estimadas cuántas jornadas tanto de salud como de capacitación se han realizado? Estas jornadas de salud que también yo acudo, se hacen una por mes. Muy bien. Perfecto, licenciada. Bueno, de esta forma conocemos un poco más de lo que hace el departamento a su cargo. Si tiene algo más que añadir al respecto, siéntase en confianza.
Pues también hablar de ese grupo vulnerable tan importante que son los niños. Y cuando vamos a estas pláticas, por ejemplo, les manejo el derecho a la salud y el derecho a la educación, no de una manera en una institución formal, sino de la institución base de la sociedad, que es la familia. Entonces, desde aquí, todo lo que eduquemos son nuestros productos sociales que vamos a lanzar para que sean, por un lado, delincuentes, o bien que sean alguien que va a aportar algo al lugar o al entorno donde él se encuentre, y de la misma manera en la salud. Comentarles que no solamente es a nivel del ISEM, en este caso aquí en el Estado de México, o del ISEMIM, o del Seguro Social, sino también desde casa con la alimentación, con 5 alimentos fundamentales, y se les dan las opciones para que ellas de la mejor manera se administren con pocos recursos económicos. Claro, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que con su experiencia nos puede decir cómo no vulnerar a estos grupos? Tanto a las mujeres como a los niños. Diciéndoles a las mujeres, pues esta comunicación no violenta, por un lado que parece ser que está funcionando muy bien, y cada que lo hablo los hombres pues como que sí acceden a esta situación, incluso lo hablan conmigo, me dicen, pues yo ya no le pego a mi esposa desde hace 2 años, pero ciertamente cuando todavía hay esta confianza de decirme, pero sí a veces le grito, pero pues yo creo que lo que está diciendo es bueno, entonces uno ya siente que con que a uno le sirva, por ahí vamos por buen camino. Y en el lado de los niños, pues diciéndoles que la fruta de la estación, que todavía en sus usos y costumbres está la recolección, que ellas tienen pues la maravilla de hacer estos atoles con leche, rebajándolos con agua, pero ahí ya va el contenido que los niños necesitan para hacer rendir el gasto. Y por otro lado, en carne, les digo que no es necesario comprar siempre el kilo de carne, que además es muy caro, pero sí, por ejemplo, unas patitas de pollo, hacen un caldo, y todo el contenido proteínico en esta situación para el caldo ya lo lleva. Entonces, ellas gastarían menos, diciéndoles que, bueno, supriman esta cuestión del refresco, que también es tremenda, por la leche, y que cualquier alimento chatarra lo estamos equiparando en precios a lo que ellas pueden comprar, por ejemplo, en fruta de la estación, y que le retribuyen y no al niño, ¿no? Claro. ¿Se quedan estas personas con algún tipo de material que ellos puedan utilizar días después? Así es. Les damos dípticos de derechos humanos de los niños, derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de los pueblos indígenas, información sobre violencia intrafamiliar. Obviamente en la dirección en la que me encuentro adscrita, pues también hay otros programas, se les habla de esos programas de manera general, y se les comenta también cuál fácil es iniciar una queja en la comisión, cuál es nuestra competencia y cómo se puede ratificar esta queja y darle un seguimiento, ¿no? Y si es pertinente, pues iniciar un proyecto de recomendación. Así es, licenciada. Bueno, pues hoy conocimos un poco más de lo que hacen allá en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y se escucha, bueno, fue una plática breve, sin embargo, lo que ustedes se encuentran haciendo pues es muchísimo, abarca muchísimo tiempo y muchas cuestiones, y que en nuestra realidad, bueno, pues existen muchas barreras para poder realizar tanto trabajo como el que ustedes están haciendo, por el cual le felicito, licenciada. Pues así es, con la guía de nuestro ombudsman, que es el maestro Marco Antonio Morales Gómez, que es un excelente ser humano, y bueno, que él ha hecho crecer mucho la comisión actualmente. Bueno, licenciada, por mi parte es todo. Agradezco que esta mañana haya tenido la disponibilidad de atender esta entrevista, y agradezco su tiempo, esperando que en próximas ocasiones tengamos la oportunidad de volver a comunicarnos. Les agradezco a ustedes y estamos siempre para servirles aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Gracias, licenciada. Que tengas todo un bonito día. Excelente día. Hasta luego. Bueno, usted acaba de escuchar a la licenciada Venus Araujo Millán, quien es titular del Departamento de Atención a Grupos Indígenas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y en este momento vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Acompáñeme a conocer lo más importante en materia de derechos humanos a nivel internacional.
En días pasados, la Organización de Naciones Unidas pidió al gobierno iraquí que realice una investigación creíble sobre el ataque perpetrado contra el campamento de refugiados iraní de Ashraf, ubicado en Irak, en el cual murieron al menos 52 personas el pasado 1 de septiembre. Al menos 11.000 niñas y niños han muerto en los 30 meses de guerra civil en Siria. Esto según la Red Siria en Derechos Humanos, que cifra en 101.513 el número total de las víctimas de este conflicto, una estimación similar a la de Naciones Unidas. Cabe destacar que según las informaciones documentadas de las que dispone esta red, del número total de muertos, el 88% son civiles, el 12% niñas y niños y el 11% mujeres. La integrante del grupo punk Pussy Riot, Nadezhda Tolokonikova, fue trasladada a una celda de aislamiento por cuestiones de seguridad tras denunciar amenazas de muerte en la prisión IK-47 de la República Rusa de Mordovia, donde se encuentra cumpliendo una condena de 2 años. Así lo informaron en días pasados agencias rusas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió el pasado martes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobar una resolución que verifique el compromiso de Siria de eliminar sus armas químicas, esto como parte del acuerdo patrocinado por Rusia. Obama apuntó que a pesar de buscar una salida diplomática, no permitirá que el país árabe sea un refugio de terroristas. Un encuentro de debate, reflexión y capacitación sobre géneros y derechos humanos, ciudadanía plural, diversa e igualitaria, se estará realizando el día de hoy jueves en la Universidad Nacional de Córdoba, allá en la Argentina. Esta actividad, que comenzó a las 9:30 horas en el pabellón República Bolivariana de Venezuela, ubicado en la ciudad universitaria, se extenderá hasta las 16:30 horas del día de hoy y ahí se contará con talleres, debates y paneles con especialistas en las temáticas de derechos humanos. El experto de Naciones Unidas sobre justicia transicional, Pablo de Grave, visitará Uruguay esta próxima semana para interesarse por las medidas adoptadas en relación con las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de los años 1970 a 1980. La visita de este diplomático durará desde este próximo lunes hasta el viernes próximo. En la Argentina, la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, junto a la Comisión Nacional de Acceso a Justicia y la Comisión Interamericana de la Mujer de la Organización de Estados Americanos, se encuentran realizando un seminario sobre derechos humanos de las mujeres, buenas prácticas en la justicia de género. Esta actividad se lleva a cabo desde el pasado 25 de septiembre y culminará mañana viernes allá en el Palacio de Tribunales. Cabe destacar que estas jornadas están siendo transmitidas totalmente en vivo por el Centro de Información Judicial TV. México debe seguir impulsando la igualdad entre hombres y mujeres en la política y avanzar en las cuotas de género. Así lo afirmó el día de ayer Irune Aguirrezabal, asesora de participación política de Naciones Unidas, Mujeres para las Américas y del Caribe. Fue la especialista quien hizo un llamado a que la cuota de géneros en nuestro país se amplíe a los poderes ejecutivo y judicial. El consumo de drogas ha aumentado en Colombia, especialmente entre los universitarios. Así lo advirtió el coordinador residente de Naciones Unidas en el país, Fabricio Hochschild,
al instalar un foro ciudadano sobre las drogas ilícitas, esto en el marco de los diálogos de paz que existen entre el gobierno de ese país con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información de Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y como siempre agradezco que usted haya estado al pendiente de nosotros. Los esperamos mañana viernes con más información. Hasta entonces.